Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Me sacaron de mi cuerpo, no entendía qué pasaba, era como un sueño, cual noticia inesperada. De momento pude oír una voz sublime y fiel que me dijo: sube acá, mi siervo. Mientras subía hacia él, me decía: vas a ver cómo es que se alaba al Creador del universo. De momento pude oír una voz sublime y fiel que me dijo: yo soy santo, entiéndelo. Y serafines decían: santo, santo. Y 24 ancianos daban gloria a Dios. Y en ocasiones se escuchaban las palmadas de los salvados que rendían su loor. Luego de haberme mostrado aquella visión hermosa, descendía lentamente y al bajar me habló de nuevo y me dijo: cuéntales que yo soy merecedor de toda la gloria y que me den Y serafines decían: santo, santo. Y 24 ancianos daban gloria a Dios. Y en ocasiones se escuchaban las palmas de los salvados que rendían su loor.
luego de haberme mostrado aquella visión hermosa, descendía lentamente y al bajar me habló de nuevo y me dijo: cuéntales que yo soy merecedor de toda la gloria y que me den flor. Y serafines decían: Santo, Santo, y 24 ancianos daban gloria a Dios. Y en ocasiones se escuchaban las palmadas de los salvados que rendían su loor. Dios le bendiga. Jesucristo, hoy en agradecimiento en que por su infinita gracia me concede un año más de vida y todo es por Él y para Él. Amén. ¿Cómo no he de amarte con todo mi corazón? ¿Cómo no he de amarte, mi Dios? Si me has bendecido con eterna salvación y has redimido para ti mi alma hoy. ¿Cómo no he de amarte con todo mi corazón? ¿Cómo no he de amarte, mi Dios? Si me has bendecido con eterna salvación y has redimido para ti mi alma hoy. Bendita sea la gracia de tu palabra, Señor. Bendita sea tu sangre que por mí se derramó allá en la cruz. Hoy yo te canto alabanza, agradecido, Señor. Yo merecía la muerte, pero Cristo el perdón a mí me dio. ¿Cómo no he de vivir para servirte, mi Señor? ¿Cómo no he de hacerlo con amor? Cuando estaba preso, corrompido en mi corazón, enviaste del cielo para mí al Salvador. ¿Cómo no he de vivir para servirte, mi Señor? ¿Cómo no he de hacerlo con amor? Cuando estaba preso, corrompido en mi corazón, enviaste del cielo para mí al Salvador. Bendita sea la gracia de tu palabra, Señor. Bendita sea tu sangre que por mí se derramó allá en la cruz. Hoy yo te canto alabanza, agradecido, Señor. Yo merecía la
muerte, pero Cristo el perdón a mí me dio. Bendita sea la gracia de tu palabra, Señor. Bendita sea tu sangre que por mí se derramó allá en la cruz. Hoy yo te canto alabanza, agradecido, Señor. Yo merecía la muerte, pero Cristo el perdón a mí me dio. Yo merecía la muerte, pero Cristo el perdón a mí me dio. Yo merecía la muerte, pero Cristo el perdón a mí me dio. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. El Señor les bendiga. Mi nombre es Miller Pérez. Me congrego aquí en el Tabernáculo de Benecer. Mi pastor es el hermano Ovaldo Tona. En este momento estoy aquí para darles un pequeño testimonio de cómo el Señor vino a iluminar mi vida. Yo crecí, me crié y toda mi familia, mi familia carnal, son 100% católicos. Me crié en una familia católica, creyendo en ídolos, en imágenes, y así viví por mucho tiempo. Creo que hasta los 16, 17 años, al principio me llevaban mis padres como costumbre, pues. Luego, ya cuando uno va poniéndose más grandecito, ya lo llevan a uno prácticamente obligado. Iba obligado para la iglesia. Después, cuando ya estaba más joven, ya entrando a la adolescencia, ya que empieza uno a rebelarse ante sus padres, digamos, me desvié y no volví a ir más. Prácticamente llevaba una vida alejada de Dios, digámoslo así. Pero llegó el momento en que decidí dar un paso más allá. Decidí casarme. Mi esposa, ahorita es una creyente, por la gloria del Señor. Pero para ese entonces cuando yo la conocí, no, los dos andábamos por nuestro camino, andábamos desviados al Señor. Sus padres sí eran cristianos. Y allí siempre había una palabra, algo. Cuando salíamos de viaje, ellos oraban por nosotros. Y esos pequeños detalles, esas cositas que salían allí, esos fueron haciendo un cambio que yo no lo veía, lógicamente, porque uno siempre es rebelde ante esas cosas. Entonces mi esposa un día llega y
Ya ella estaba asistiendo aquí, todavía no había tomado decisión por el Señor, pero ella estaba asistiendo y ella insistía en que que la acompañara en los cultos, los domingos. Bueno, y ella me insistía hasta que yo llegué y acepté. Bueno, acepté la invitación y vine y, por decirlo así, a mí me gustaba la forma como se hablaba del Señor. Era como una atracción, llamémoslo, una atracción. Mas yo no conocía nada de la palabra, porque en la religión católica no, por lo menos yo creo que a nadie, pues, porque por lo menos a mí nunca me dijeron tienes que leer la Biblia, tienes que saber qué es lo que dice la palabra, qué es lo que el Señor te muestra allí en la Escritura, para que el Señor se revele. No, más bien, por decirlo así, nosotros teníamos, o yo tenía una visión de Dios, un Dios crucificado, pues, que es la imagen normal que uno tiene allí en la Iglesia Católica. Un Dios crucificado, un Dios que se quedó allí clavado en esa cruz, un Dios muerto, llamémoslo así, un Dios histórico. No sé la forma o la palabra de cómo darle un significado a ese Dios que yo conocía, pues. Era un Dios atado de manos, pues, clavado allí en una cruz que, por decirlo, que se quedó allí cuando sabemos que Él resucitó de entre los muertos y está vivo. Hay una escritura que dice que si hoy escucharas la voz del Señor, no endurezca tu corazón. Bueno, eso lo viví yo en carne propia, ¿ves? Fue un 30 o un 31 de diciembre, aquí en una predicación, en un culto de fin de año. Pasaron por el púlpito varios predicadores. Entre ellos estaba nuestro pastor. Y en esa predicación hubo algo que me tocó bastante, me tocó mucho, y era esa escritura casualmente. Si hoy escucharas mi voz, si hoy escucharas su voz, no endurezcas vuestro corazón. Bueno, así pasaron unos días. Llegó el siguiente culto. Recuerdo fue un 5 de enero del 2020. Del 2020, sí, 5 de enero del 2020. Estábamos aquí y llamaron a mi esposa por un testimonio y me invitan a mí para pasar al altar. Yo todavía no había tomado una decisión por el Señor ni nada. Y estaba allí con ganas de tomar la decisión, pero con algo que me decía que no la tomara. Esa duda que el enemigo le pone a uno. Bueno, y entonces mi esposa da su testimonio y nuestro pastor llega y me pregunta a mí si él puede decir algo que yo le había contado a él, y yo le digo que sí. Era que yo estaba ya a punto, pues, o sea, que me faltaba algo, me faltaba un paso para tomar una decisión por el Señor. Bueno, y él pide a la congregación que para que oren por mí, porque
para que yo tome la mejor decisión y que el Señor haga algo por mí, pues. Ahí ocurrió algo que, digamos, que si me preguntan ahorita, no sé qué pasó. Hubo algo más fuerte que yo, algo que me decía que tenía que hacerlo, hazlo. Y ese fue el momento cuando yo le dije a mi pastor, si no lo hago ahorita, no lo hago nunca. Fueron mis palabras. La decisión es ya, es ahora. En ese momento tomé decisión por el Señor, para gloria de Él. Ese fue el mejor momento, digamos, o la mejor decisión que yo he podido tomar. Tomé decisión por el Señor. A la semana siguiente me bauticé en el nombre del Señor Jesucristo y desde allí en adelante he estado caminando, digamos, transitando este camino, por decirlo, este camino que para muchos tal vez puedan decir que es fácil, pero realmente no es fácil. No es fácil, hay muchas luchas, hay muchas pruebas, hay muchas confrontaciones, muchas decisiones que uno tiene que tomar. Pero tenemos esa fortaleza, sabemos que nuestro Señor Jesucristo está allí para apoyarnos, para levantarnos, para guiarnos, para consolarnos en tiempos de angustia. También podemos dar testimonio de las promesas que Él ha cumplido, de lo que Él ha hecho por nosotros, de lo que Él ha hecho en nosotros. Por lo menos yo puedo decirle ahorita, yo era una persona vulgar de boca, digamos, lo que llamamos uno boca sucia, que decía de 100 palabras, 80 eran una vulgaridad y 20 eran palabras sanas. Así era yo. Después que me entregué al Señor, no decirle que de la noche a la mañana se me quitaron, no. Fue algo poco a poco, pero siempre pidiéndole al Señor que cambiara eso en mí, que cambiara esa forma de hablar en mí. Y yo me doy cuenta por las personas que trabajan conmigo, ¿ves? Cómo Dios ha cambiado ahorita en 2 años y medio, ha cambiado mi forma de hablar, ha cambiado mi forma de pensar, ha cambiado mi forma de actuar. Él ha cambiado muchas cosas en mí que yo no las hubiese cambiado solo. Lo que hacemos es confiar en el Señor, que Él hará la obra y así Él Él va perfeccionando esa obra, la va perfeccionando y sabemos que en algún momento estaremos ya dando frutos, pues, como dice su palabra, que por sus frutos los conoceréis. Bueno, eso es el camino en Cristo, el camino hacia donde el llamarse cristiano es eso, representar aquí en esta tierra lo que Cristo fue cuando estuvo aquí con nosotros. Eso es es el fin de llamarse cristiano. No llamarse cristiano de boca, de palabra, sino en hechos, en realidades, en verdades. No solamente el caminar, el hacer buenas obras, sino el ver que el amor de Cristo
está en nosotros. Espero que esto haya sido de ayuda para ustedes que nos escuchan, ya sean hermanos, amigos, cualquiera que nos escuche. Este testimonio pueda ayudarte en algo, que así como yo escuché esas palabras, de que si hoy escucharas su voz, no endurezca tu corazón. Si tú escuchas la palabra de Dios, no la rechaces, óyela, atesórala. Son palabras que son vida, que te darán vida más allá de la muerte. Porque la muerte solamente es un episodio aquí en lo natural. Sabemos que más allá hay una vida eterna con Cristo Jesús. Bueno, si te sirve de algo este testimonio, atesóralo y no dudes en dar ese paso por el Señor. Recuerda que Él es el camino, la verdad y la vida. Dios te bendiga. Escuchemos al hermano Isaías Mendoza en el mensaje La Norma de Dios. Gloria a Dios. El Señor me los bendiga, mis hermanos y hermanas, y a los amigos y amigas que están al alcance de esta voz en este nuevo servicio donde nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ha dado la oportunidad de poder tener aliento de vida en esta hora y poder gozar de lo más grande que nuestro Dios nos ha dado, que es escuchar su bendita palabra, escuchar lo que nuestro Dios tiene para decirnos hoy en este nuevo día, en este nuevo servicio, y gustar y gozar y participar de aquellas palabras, porque el Dios al cual servimos, el Dios al cual hablamos, es un Dios que habla con un fin, con un propósito, y no es para que seamos espectadores, sino para que seamos participantes de las palabras que Él ha de declararnos, servicio tras servicio, a través de los diferentes instrumentos que Él tiene en este lugar, detrás de estos púlpitos, para darse a conocer Él en todas sus expresiones, en todo su amor para con nosotros, para llevarnos al propósito, por el camino que Él ha trazado del principio de los tiempos y que no lo ha cambiado, y que hoy, una vez más, ese Dios se place a darse a conocer, en darnos a conocer cuál es el tiempo en el cual estamos viviendo, cuál es el camino que Él ha estado señalando desde el principio y que no lo ha cambiado, y que nosotros en este tiempo glorioso, en esta dispensación, nos ha tocado ahora nosotros ser los participantes, ser los vasos, los instrumentos en las manos de Dios para ejecutar y llevar a cabo lo que Él nos está mandando, mi amado hermano y hermana y amigo y amiga que escucha. Un Dios al cual servimos, el único y verdadero, que nunca ha cambiado de parecer. Un Dios inmutable, un Dios que no es sombra de variación, un Dios que se mantiene firme en sus palabras y nunca se ha arrepentido de una de ellas, sino que antes le ha dado cumplimiento a cada una de ellas en el tiempo que Él lo ha predestinado, en la sazón, en el momento exacto que Él en su soberana potestad lo ha determinado, y nosotros somos esos participantes de muchas de las bienaventuranzas de nuestro Dios, habladas y están escritas en este libro negro llamado Biblia. Por eso damos la gloria, la honra, la alabanza, la magnificencia a nuestro Dios por su grande amor para con nosotros, que Él nunca ha escatimado en dar a expresar cada una de sus virtudes a cada uno de nosotros, y siempre está esperando que aquellos que oyen su palabra le crean, que Él puede darle cumplimiento a esas palabras y el poder magnificarse una vez más delante de nosotros.
A Él sea la gloria y la alabanza. Quiero invitarlos a buscar en sus Biblias para dar la base escritural en el libro de Mateos, capítulo 15. Gloria sea nuestro Dios. Mateos, capítulo 15. Leeremos unos versos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y él le respondió, le dijo: ¿por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra al padre y a la madre, y el que maldijere al padre o la madre muera de muerte. Mas vosotros decís: cualquiera que dijera al padre o a la madre, ella ofrenda a mí a Dios todo aquello con que pudiera valerte, no deberá honrar a su padre o a su madre con socorro. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Mas en vano me honran, enseñando doctrina y mandamiento de hombres. Amén, amén. Hasta ahí leeremos la palabra de nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro y que Él sea añadiendo sus ricas bendiciones para con nosotros. Amado Padre Celestial, oh Señor Dios omnipotente, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz, Emmanuel, Señor. Ese eres tú, Padre, que una vez más, Padre, nos ha permitido, Padre Celestial, Señor, inclinar, Padre, nuestros rostros, Señor, encomendarnos a ti, Padre Celestial, Señor, pedir, Padre, demandar, Padre, oh Señor, de tu presencia, Padre Celestial, de tu Espíritu, de tu dirección, Padre Santo, Señor, en esta hora, cuando hemos, Padre Santo, de abrir tu palabra, Señor, cuando hemos, Padre Celestial, Señor, de ver, Padre Santo, de oír, Padre Celestial, las palabras oportunas que tú tienes en esta hora para con nosotros, Señor. Oh, Padre, yo pido, Padre, que tú te glorifiques, Padre, a través de ella, en los oidores de esta tu palabra, Padre Santo, Señor, que ellos puedan, Padre, en este preciso momento soltar, Padre, todo, Padre, aquello, Padre, de lo cual han sido enseñados y ellos se agarren, Padre, de tu palabra, Padre, de tu verdad, Padre, y demanden de ti, Padre, la revelación, Padre, por tu Espíritu, de las palabras que tú has de hablarnos en esta hora, Señor. Oh, Padre, tú eres, Padre, el alfa y el omega, Señor, el principio y el fin, Padre, el que hace todas las cosas y está en todas las cosas, Padre Santo, Señor. A ti nos encomendamos, Señor, que una vez más, Señor, tu palabra corra y sea glorificada, Señor, porque lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándote las gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Siempre nuestro Dios está haciendo algo. No que hará, está haciendo algo. La pregunta para nosotros sería: ¿quiénes serán aquellos en los que Dios hará algo? Bueno, es sencilla la respuesta. Aquellos que al oír, aquellos que al escudriñar su palabra, crean a las palabras que está leyendo o está escuchando, y así Dios poder hacerlo participante, poder hacerlo un instrumento para la alabanza y gloria de su nombre. Que usted y yo seamos los tales en esta hora, mi amado hermano y hermana, que veamos claramente en el espejo de nuestro Dios que se está reflejando, que veamos claramente lo que nuestro Dios nos está queriendo decir con lo que Él dijo en su palabra, con lo que está diciendo en su palabra, con lo que Él quiere para con nosotros, porque nuestro Dios es un Dios que siempre está obrando, nunca ha cesado la obra de su mano y nunca la cesará hasta el día que Él ha determinado,
Por eso hoy sigue siendo el día de salvación para con nosotros. Hoy sigue siendo el día en que Dios tiene los brazos extendidos esperando por usted, amigo y amiga. Hoy es el día en que Dios tiene sus brazos extendidos para cada uno de aquellos que lo ha aceptado, para que den un paso más adelante del cual ya se ha encontrado en esta hora, en el cual ya se encuentra. Dar un paso más adelante, Él está esperando que usted extienda su mano en el poder tomarla y señalarle cuál es el camino que Él ha provisto para con nosotros. Y en dónde, y en cuándo, y en qué lugar debemos de estar nosotros, mi hermano, parados cuando nuestro Dios está requiriendo que se lleve a cabo una obra. Él siempre tiene sus instrumentos, pero Él siempre está exigiendo más y más. Así como Él desde el principio lo tenía y es lo que Él ha exigido para con nosotros. Él tener una relación personal, una relación íntima, el hombre con Dios y Dios con el hombre, teniendo esos encuentros cercanos, sabiendo el hombre quién es su creador, sabiendo el hombre cuál es el Dios al cual está sirviendo, cómo Él se expresa, cómo Él dirige, cómo Él se manifiesta, cómo Él habla, de qué manera y cómo Él se glorifica. Y recuérdelo, mi amado hermano y hermana, Él es el Dios que habla, Él es el Dios que revela su palabra. No debemos de obviar que Él es el que hace el todo en todo. Nosotros tan solamente tenemos un trabajo, mi amado hermano y hermana, tenemos algo que llevar a cabo y eso es creer. Creer a lo que Él nos está hablando. Ese es el único trabajo y por eso es que nuestro Dios nunca ha cesado de hablar su palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este libro llamado Biblia, nuestro Dios hecho letra, nada más, nada menos, mi amado hermano y hermana. En nuestro Dios hecho letra, en nuestro Dios dándose a conocer para con nosotros, para que esas palabras, como la que acabamos de leer en Mateo capítulo 15, tomen vida para con nosotros, sean para nuestra munición, nos señalen, nos aparejen en el camino y nos lleven directamente a su presencia. Si no, su palabra, nosotros no nos está conduciendo a un encuentro personal con nuestro Creador, con nuestro Dios, con nuestro Señor, con nuestro todo. Entonces estamos fallando nosotros, porque Dios está hablando, Dios está presto, Dios está con los brazos abiertos para derramar su gloria, sus dones, sus virtudes sobre nosotros. Pero si no está sucediendo, el problema es el receptor. No el que transmite el mensaje, sino el que lo está recibiendo, que no está cumpliendo los requisitos. El único requisito que nuestro Dios ha establecido, que le creamos. Aleluya. Ese es el Dios al cual servimos, mi amado hermano y hermana. Un Dios que muchas personas piensan que tarda en su promesa, pero Él dijo que no, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se arrepienta, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él está esperando en esta hora, mi amado hermano y hermana, que demos un paso más adelante. Hemos dado 3 pasos, pero Dios quiere que demos uno más hacia adelante. Dios quiere que caminemos al día de la orden de lo que Él ha establecido en su palabra, mi amado hermano, en la norma que nuestro Dios ha establecido. Y en esta hora, mi amado hermano y hermana, hemos leído aquí en el capítulo 15 de Mateo, donde nuestro Dios se encuentra vestido de carne sobre la tierra, empezando y llevando a cabo su obra.
de la cual estaba escrita acerca de él, de que él cumpliría su palabra. Y ahora llegó el cumplimiento, llegó la vivificación de esa palabra. Nuestro Dios, vestido de carne, el que hizo los cielos, que hizo la tierra y todo lo que hay en ella, se vistió de carne y habitó en medio de nosotros como él lo había prometido. Y aquí se encontraba ahora en un tiempo donde cuando se vistió de carne, bajó, pisó la tierra en ese cuerpo llamado Jesús. Se encontró con un pueblo que tenía la palabra que le había dado a través de su siervo Moisés. La tenían, hablaban de ella, esperaban la promesa de ella, pero todo su fruto dictaban. ¿Qué dictaban su fruto? Que solamente era su boca lo que hablaba de eso. Era solamente lo externo, lo que manifestaba que deseaban eso, que esperaban su promesa, que amaban a ese Dios del cual ellos tanto hablaban y enseñaban. Y aquí se encontró con un grupo de fariseos y de escribas, hombres doctos en la doctrina de la ley, conocedores de la ley de Jehová, que hasta enseñaban acerca de ella y tenían sus reuniones de las profundidades de la ley de Jehová. Y estos hombres, empezando el capítulo, se acercan a nuestro Dios, al omnipotente, para hacerle una pregunta en el verso 2. Y le hacen la pregunta: ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? Le hacen la pregunta y le dan una evidencia, le dan una verdad, le afirman algo que ellos vieron conforme, y por eso es que le estaban haciendo la pregunta, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Le hicieron la pregunta y le dieron un ejemplo de dónde ellos habían visto tal acción de la pregunta que le estaban haciendo. Le estaban preguntando acerca de los que le seguían, de aquellos que estaban siguiendo su doctrina, que estaban alrededor del movimiento que le estaba manifestando delante de todo el pueblo de Israel, y que ellos también lo veían, porque ellos eran parte del pueblo. Los discípulos de aquel que se habló, que se vestiría de carne y pagaría un precio. ¿Por qué tus discípulos, aquellos que te siguen, traspasan la tradición de los ancianos? Aquí empieza, Dios nos dejó escrito esto para nuestra enseñanza, mi amado hermano y hermano. La pregunta de ellos fue: tu discípulo, aquellos que te siguen, tú, siendo aquel al cual sigue, que ha manifestado que eres el verbo hecho carne. En otras palabras, ellos no lo describían de esa manera, pero ellos sabían que un hombre no podía hacer tales obras si Dios no era con él, y ellos sabían todo eso. Y ellos le preguntan: ¿por qué aquellos que te siguen traspasan, rompen, quebrantan la tradición de los ancianos? Y ya leímos el ejemplo que le dieron. Ahora, ¿por qué estos hombres hacen semejante pregunta? Estamos hablando de que eran los llamados. Eran aquellos que nadie podía señalar con un dedo, porque por fuera eran intachables. No había nada de condenación cuando los veían. Nadie los podía apuntar y señalar con un dedo y señalarle el mal. Así eran conocidos a través de los tiempos, y cuando llegó nuestro Dios seguían con eso. Y ellos le hacen la pregunta a esos conocedores de la ley de Jehová, doctos,
que conocían lo que hablaba Dios o que Dios le dejó escrito a través de su siervo Moisés y los profetas que tenían, los libros de los profetas, le hacen la pregunta: ¿por qué traspasan la tradición de los ancianos? ¿Quiénes eran esos ancianos? ¿Quién eran aquellos ancianos delante de Dios? ¿Qué representaban aquellos ancianos como para que Dios fijara sus ojos y honrara la opinión de aquellos ancianos? ¿O quién los estableció a esos ancianos? Estos eran hombres que estaban bajo una organización que cuando vamos a la ley de Jehová, Dios no le dio un nombre a ellos. Dios no dijo: ustedes eran los fariseos. No, el orden que nuestro Dios había constituido era que su pueblo le adoraría a Él y solamente a Él lo amarían con todo su corazón, con toda su alma, y estableció que habría una tribu que habría de servir para la gloria de su nombre en el templo y un linaje escogido que entraría ya a la Chequina a entregar el sacrificio en la misma presencia del Dios omnipotente. Los levitas y el orden de Aarón, establecido por nuestro Dios, que estaba donde escrito o está donde escrito en la ley de nuestro Dios. Ahí está, mi amado hermano, el orden que nuestro Dios estableció, la norma que nuestro Dios había fijado. ¿Y qué harían aquellos que ministrarían en el templo? O algunos de ellos, porque no todos tendrían el mismo cargo, tendrían la misma responsabilidad, tendrían el mismo ministerio, cada uno conforme a lo que Dios había establecido en su norma. Y Él estableció que aquellos que eran mandados a enseñar la ley de Jehová tenían que traspasar de generación en generación, de generación en generación, siempre tenían que traspasar la ley de Jehová. Y aquí se encuentra un grupo religioso llamado los fariseos, y aquellos ya encargados de llevar los escritos, la historia y todas aquellas cosas, los escribas se encontraban haciéndole una pregunta a uno que ellos sabían que Dios, por lo mínimo, lo que aceptaban que Dios era con él por la maravilla y los prodigios, los milagros, lo que hacía. Al menos hasta ahí llegaba su aceptación. Se le acercan para preguntarle por qué sus discípulos, cuando él estaba manifestando que la escritura se estaba cumpliendo, estaba tomando vida y tenía seguidores que creían a esas señales, que creían a la palabra que se estaba manifestando para su día, que creían en la profecía que se estaba delante de ellos. Pero este grupo llamado fariseos se le acerca y le hacen la pregunta de por qué traspasan, rompen, quebrantan la tradición de los ancianos, cuando Dios nunca lo estableció a ellos. Ellos no formaban parte de su norma. Entonces, ¿quién creó aquella organización cuyo estatus era fariseo? ¿Quién colocó aquel nombre en este grupo de personas santas, pías, que como no buscaban de Dios, conocían acerca de Dios, hablaban acerca de la profundidad de Dios? Eran intachables, pero Dios, mi amado hermano y hermano,
no les dio un nombre para que se estableciera. Solamente le dijo: ustedes, la tribu de Leví, me servirán en mi casa. Él no le constituye un nombre. ¿Por qué? Porque por ellos haberse constituido un nombre, ahora mire la pregunta que ellos hacen conforme al nombre de la organización que ellos tenían. Quebrantan la tradición de los ancianos. No que estaban quebrantando la ley, la tradición de los ancianos, de lo de ellos. Tenían un nombre, mi amado hermano y hermana. Y todo aquel que se hace de un nombre tiene que establecer una norma. Dios, aleluya, Él se hizo una nación santa para Él. Y Él mismo estableció la norma con la cual habría de regirse su pueblo. Ellos serían su real tesoro. Ese era el nombre que Dios le había dado. Ustedes serán mi real tesoro. Eso es lo que Dios estableció para con ellos. Serán mi nación, serán mi pueblo. Y le estableció su norma. Pero ahora aquí había un pueblo dentro de la nación que Dios había establecido, que ahora tenían un nombre. Y si había un nombre, había que establecer cierta norma. Y la norma no era únicamente y solamente la ley de Jehová. Porque si no, ellos fueran llegado delante de este hombre llamado Jesús y le hubieran hecho una pregunta bíblica acerca de la ley, de lo que estaba escrito. Pero en esta ocasión ellos se han llegado con una pregunta del nombre, de la norma que había sido establecido por el nombre que ellos tenían por su organización. Porque quebrantan la tradición de los ancianos, el orden de los ancianos. Ellos no vinieron, mi hermano, a preguntar algo acerca de la Biblia, sino la tradición de los ancianos. ¿Qué es eso, mi hermano y hermana? Para que nuestro Dios tome en cuenta a esos hombres que vienen bajo su propio nombre, bajo su propia norma. Para que Dios, ¿quiénes son esos? Para que nuestro Dios, el Altísimo, el que no comparte la gloria con nadie, fije sus ojos y atienda a lo que estos hombres les están plantando, le están dando a conocer. ¿Quién es, mi amado hermano y hermana? ¿Acaso nuestro Dios tomará contentamiento, tomará en cuenta las palabras de aquellos que se hagan de un nombre, que se hagan de una organización y que establezcan su orden conforme a su organización? No, mi amado hermano y hermana, es la respuesta. Dios nunca mirará eso. Y por eso es que nuestro Dios le da la respuesta en el verso 3 y le dice: aquel organización cuyos miembros eran conocedores, eran intachables por fuera. Dios le responde: ¿por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios, el único y verdadero al cual ustedes sirven, por vuestra tradición? Le pregunta a nuestro Dios. Aquellos le llegaron con una pregunta, él no se la respondió. Él le respondió con una pregunta: ¿por qué ustedes rompen, quebrantan, anulan la palabra de Dios, el mandamiento de Dios por vuestra tradición, la norma de Dios por vuestra tradición? ¿Por qué? Tenían la ley, ¿cómo no? Nadie podía decir que no, pero tenían sus tradiciones al lado de los pergaminos de la ley, que de generación
de generación, cada uno y todos los ancianos habían establecido y ahora era una norma para ellos. Y que generación tras generación iban actualizando las normas conforme a lo que se estaba llevando a cabo, conforme a la exigencia, conforme a los tiempos, a diferencia de nuestro Dios, amado hermano y hermana, el cual nunca ha cambiado la norma. El Dios al cual servimos, un Dios inmutable. Y Él dijo allá que si guardaban esta palabra era vida para ellos, pero que si la quebrantaban era la muerte. Y Dios no había cambiado su palabra y por eso Él les responde preguntándole, ¿por qué ustedes quebrantan los mandamientos de Dios, lo que Dios estableció a su real tesoro, a su pueblo Israel, por vuestras tradiciones? ¿Por qué han hecho esto? Él les pregunta por qué hicieron esto. ¿Acaso sus tradiciones de lavarse la mano tiene más importancia delante de ustedes que los mandamientos de Dios? ¿Acaso el enseñar sus tradiciones de generación en generación es más importante para ustedes que venir y dar a conocer las palabras del Dios viviente en cuya presencia ustedes están? Ustedes que están bajo la protección de ese Dios altísimo, bajo su mano, que si Él llega a alejar su mano, como ustedes lo saben por generación de generaciones, porque lo han contado, todo lo que le ha pasado al pueblo de Israel, cuando Dios ha alejado su mano, porque el pueblo ha traspasado, quebrantado los mandamientos que ha establecido, ha entrado el enemigo y lo ha desolado, lo ha invadido, lo ha asesinado, lo ha esparcido por todos lugares. Y ustedes lo saben, por eso nuestro Dios fue el blanco de una vez. ¿Por qué ustedes quebrantan con sus tradiciones los mandamientos de Dios? Y Dios no la lanzó al aire, le hizo lo mismo que Él, le habló, le afirmó de algo que Él estaba viendo, que vio, una evidencia, una verdad. Y Él le dijo, verso 4, porque Dios mandó la ley de Jehová, diciendo, honra al padre y a la madre, y el que maldijera al padre o la madre muera de muerte. Mas vosotros decís, cualquiera que dijere al padre o a la madre, ella ofrenda a Jehová. Es ofrenda a Jehová todo aquello con que pudiera valerte, con que pudiera honrarte. No deberá honrar a su padre o a su madre con socorro. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Dios de una vez les señaló, por ustedes quebrantar la norma de Dios, invalidar el mandamiento de Dios. ¿Qué cree que le sobrevendrá a cada uno de ustedes? Todo lo que está escrito, los males que están escritos aquí, que vendría porque Dios alejaría su mano protectora, sus alas cubridoras sobre ustedes y entrarían los lobos, los leones y los acabarían a ustedes por su propia decisión. Es lo que nuestro Dios le está dando a conocer a su pueblo. Yo establecí una norma. Dios estableció una norma. Y hoy se está cumpliendo esa norma delante de ustedes y ustedes no la ven. ¿Por qué? Porque ni siquiera ven que aquel mandamiento que ya se lo han pasado de generación en generaciones por siglos ha sido traspuesto, ha sido traspasado a ustedes hasta hoy.
Y está ahí escrito, y por su mandamiento, por sus tradiciones de los ancianos, habéis quebrantado el mandamiento de Dios y habéis traído plaga al pueblo. Ustedes, los llamados, los escogidos, los que enseñan al pueblo a cuál es la voluntad de Dios para con su pueblo. ¿Qué es lo que Dios le demanda de cada uno de ustedes? Dios siempre es claro, mi amado hermano y hermana. Él estableció su norma y no la ha cambiado. Sigue estableciéndola, puede. Que así como estos hombres fariseos que establecieron sus tradiciones, pero invalidaron, no era malo lavarse las manos, pero era malo no dejar entrar a alguien. Que póngale, no tuvo en su casa, se le acabó el agua, no tuvo chance de recogerla, iba a la sinagoga y cuando le pregunta, ¿te lavaste las manos? Y ellos, no, porque se me botó el agua que tenía aparejada, se me recayó de la mesa y se me botó y no tuve más agua para lavar. Y no, ya todos habían salido. Y le digan, no puedes entrar a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios. No puedes entrar a la sinagoga. ¿Era malo lavarse las manos? No. ¿Qué era malo? Prohibir, quebrantar el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Eso era lo que nuestro Dios le estaba señalando. Sus tradiciones que han venido porque como una norma, porque ustedes se han hecho de una organización y se han hecho de un nombre, los fariseos. Ustedes, porque eran los que se habían acercado a los fariseos y los escribas, los que se habían acercado para hacerle la pregunta, han quebrantado el mandamiento de Dios. Mírenlo. Han hecho que los hijos y las hijas deshonren a sus padres. Porque ustedes han dicho que si lo que van a darle a su padre para honrarlo, para ayudarlo, con socorro, si se lo quieren dar a Jehová esa parte, vengan y déselo. No hay problema cuando están quebrantando la palabra de Dios. Están anulando que el mismo Dios venga y pueda bendecirlo. ¿Por qué? Porque no están creyendo a la ley, sino que están creyendo a su norma. Norma que con el tiempo va cambiando. Norma que con el tiempo puede que haga excepciones en la palabra que ellos tenían. Los mandamientos de Dios jamás han tenido excepciones. Cada uno ha recibido lo que ha sembrado. Y Dios, aleluya, el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios que todo lo ve, le había dado mandamientos y ellos lo tenían en los pergaminos, lo hablaban en la sinagoga. Mira el mandamiento que le dio en Deuteronomio 4:2 para ahorrar el tiempo. No añadiréis a la palabra que yo os mando. ¿Cuál palabra? Los mandamientos y el orden, las normas que Dios había establecido en el Pentateuco. Todo cómo habían de regirse, cómo habría de ser la adoración, qué ellos habrían de hacer, qué no habrían de hacer, cómo habría de ellos pedir perdón, cómo ellos habían de acercarse a Dios. Todas aquellas normas que Dios había establecido para poder bendecirlos. No añadiréis a esa norma, a la palabra que yo mando, ni disminuiréis, no le podéis quitar. No le pueden añadir, no le pueden quitar de ella. Es lo que establece nuestro Dios en Deuteronomio. ¿Y qué tenían ellos en la sinagoga? ¿Qué leían? Los libros de la ley. Y este era el último, el Pentateuco, de los primeros 5 libros.
no le añadan, no le quiten. Y ya le habían añadido, se hicieron de un nombre, se hicieron de una organización. Y por estar organizado, alguien se le ocurrió la idea y empezaron a decir, hagámonos de un nombre. ¿Qué tiene de malo? Aquí está nuestro Dios estableciéndolo. ¿Qué era lo malo? Que por haberse establecido como una organización, tuvieron que establecer un orden. Y el orden no era la ley de Jehová solamente, sino que le añadieron, y al añadirle quebrantaron muchas de las palabras que Dios le había mandado que cumplieran al pie de la letra para él poder bendecirlo, y estaban pagando en este tiempo las consecuencias aún, invadidos por un imperio pagano, por un imperio que le exigía impuestos, por un imperio que los tenía controlados, cuando Dios le dijo, eso no serán ustedes, si yo el que los saqué de la tierra de Egipto con mano fuerte, que los introduje en la tierra prometida, yo les prometí que eso no estaría con ustedes si me obedecían. Pero aquí está la consecuencia. Se levantó un grupo, se creó una organización, se hicieron un nombre, tuvieron por ley que establecer una norma. Norma que era antagónica a la norma de nuestro Dios. La norma que Dios había establecido, ahí están los levitas. Ahí está el orden de Aarón. Aquí están los que yo he mandado a que lean la ley en la sinagoga, a que enseñen, a que juzguen, a que guarden el templo, a que carguen los utensilios, a que limpien los utensilios, a que lleven el cordero. Todo estaba establecido. ¿Por qué la necesidad de levantar una organización? Ahora, pudo haber sido muy bonito, mi amado hermano, y la idea de establecer su norma, de hacerse de un nombre, de tener un grupo donde estuvieran solo y únicamente aquellos conocedores de la ley de Jehová y hablaran de las profundidades. Muy bonito. ¿Cómo no? Pero no sirvió para nada, mi amado hermano y hermana. Es como la historia que relata nuestro hermano Pablo Medina, Dios lo bendiga donde quiera que esté, acerca de un familiar que trabajaba en una empresa y el jefe, el encargado de la empresa, el dueño de la empresa, había una máquina que estaba fallando por unos segundos y por esa falla no estaba haciendo el material correctamente. Y ahí estaba el problema, y el jefe, en confianza con aquel familiar de nuestro hermano Pablo, lo llamó a él y le dijo, epa, tenemos este problema. Y aquel familiar de nuestro hermano Pablo se sintió inflado, se sintió que estaba volando porque el jefe lo llamó a él cuando hubo un problema en la empresa. Y él dijo, tengo que responder a esto, que el jefe, la confianza que me está dando, tengo que dar una solución. Y entonces le empezó, agarramos este trapo aquí, agarramos el alambre allá, lo entorchamos, le ponemos aquí, le metemos este tope aquí abajo para que deje golpear, y aquí y allá, y él empezó a dar su idea, y el jefe lo estaba mirando y lo observaba, y cuando acabó de dar la idea de todo lo que habían de hacer para que funcionara la máquina, para que volviera al trabajo la máquina a hacer su tiempo exacto, y todos los ajustes que él había establecido fuera de la normativa que habría de llevarse cuando era una máquina de lo que se trataba. No era ni alambre lo que esperaba, lo que iba a reparar esa máquina. Y entonces el hombre aquel lo ve el jefe, y cuando él termina de hablar le dice, oye, esa idea que tú tienes muy buena, buenísima. Todo lo que se te ha ocurrido, muy bueno. Muy bien tu idea. Pero déjame decirte algo. Cuando él le dijo esas palabras, ese hombre se infló aún más. Porque el jefe lo estaba halagando.
Y él le dijo, pero ven acá, acércate. Muy buena la idea, pero no sirve. No sirve porque eso es para un ratico y se dañará y puede que dañe aún más la máquina. Ese trapo que le amarraste puede que lo dañe ese cartón que le metiste debajo para que haga el tiempo. Puede que me dañe más la máquina. Por muy buena que era tu idea. Y le aplaudo esa idea. No sirve para nada. ¿Cuál era la idea perfecta, la establecida, la que estaba en la norma? Bueno, vamos a llamar al técnico, paremos la máquina, porque ya no puede trabajar así, porque está saliendo defectuosa la mercancía. Paremos esa máquina y llamemos a un técnico, a alguien especializado para llevar a cabo el trabajo, darle mantenimiento, reparar esa máquina. Yo no lo sé, hay que llamar a uno. Esa era la respuesta, mi amado hermano y hermana. Y era lo que nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a aquellos que le preguntaron que por qué quebrantaban la tradición de los ancianos. ¿Quiénes eran ellos para que Dios los tomara en cuenta? ¿Quién estableció ese orden para que Dios fijara sus ojos ahí? Era muy buena la idea de que se juntaran aquello y allá. Era muy buena la idea de que se hicieran un nombre. Muy buena la idea de que se organizaran, de que se reunieran. Muy buena la idea. Pero no servía para nada. Porque Dios ya había establecido la norma. La norma era, bueno, reunámonos como Moisés. Dios a través de Moisés nos dejó escrito y hablamos en las profundidades de Dios. Eso era todo lo que tenían que hacer, mi amado hermano y hermana. Esto era todo, guardar la norma que Dios había establecido para que Dios los pudiera bendecir. Por muy buena que eran sus normas de lavarse la mano para todo, no servía porque miren lo que estaban haciendo. Quebrantando la ley de Jehová. Porque la norma del hombre es terrena, pero la norma de nuestro Dios, mi amado hermano y hermana, está sobre todas las cosas. Y Dios lo estableció y espera de aquellos, en este caso de su pueblo Israel, esperaba que como lo habían aceptado como su Señor, le creyera que cuando Él estableció la norma era una norma para el beneficio de ellos. Y que los llevaría a tener compañerismo con su Creador. Era todo. Pero ellos se levantó por una necesidad, por cualquier cosa, pero se levantó algo que parecía muy bueno, pero no servía para nada, mi hermano, la idea. Muy bueno como sería, pero no servía para nada. Y aquí, en esta palabra, está la demostración. Y mire lo que dice en el verso 7, nuestro Dios sigue hablando: hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo, ustedes que se han organizado, de labios me honra, hablan mucho bien de mí, hablan bien, hablan de que me están esperando y todo eso, mas su corazón lejos está de mí. No me creen. En el corazón lo único que hay es la fe y la incredulidad, mi amado hermano y hermana. ¿Y qué estaban haciendo ellos? No creyéndole a Dios. Hablaban de Dios, pero no le creían a Dios. ¿Por qué? Si ellos le hubieran creído a Dios, hubieran visto la organización en la que se encontraban, fueran visto el orden, la norma que Dios había establecido y fueran dicho, Dios no está aquí con nosotros. Esto no es de Dios, Dios no lo estableció, destruyamos, acabemos con esto, quebrantemos esta organización y volvamos a la norma que Dios nos ha dado. Pero ellos estaban siendo incrédulos, mas en vano me honran, alabándome, levantando manos en las plazas,
haciendo ayuno y saliendo a la calle y que todo lo veo en vano, me honran. Enseñando doctrinas y mandamientos de hombre. Dicen que hablan de mí, pero meten sus tradiciones en vano, me están honrando. Es sin sentido la honra que me están dando. Su adoración no va dirigida a mí, su adoración va dirigida hacia sus ancianos que establecieron allá, el primero que se levantó y lo organizó. Estableció el orden. Ahora, esto fue para con nuestro Señor Jesucristo, mi amado hermano y hermana. Lo que Él encontró cuando vino a la tierra. Pero a través del tiempo ha sucedido lo mismo, mi amado hermano y hermana. A través de la edad de la iglesia, encontramos allá en la edad de Sardis, bajo la estrella, bajo el mensajero de la edad, Martín Lutero, que Dios había establecido su norma. Y Dios la estaba empezando a restaurar porque habían venido de todas aquellas persecuciones que la iglesia católica había levantado en contra de los cristianos. Y ahora se levantó Dios, levantó un hombre conforme a la Escritura. Y este hombre fue Martín Lutero. Y él usó la norma de Dios. Lo vemos a través de la historia, lo vemos, la manifestación de su vida. La norma que Dios estableció allá en Hechos 2:38 fue la evidencia de Martín Lutero cuando estuvo en la tierra. Y él estableció lo que Dios había dicho, que había establecido una separación de lo que la Iglesia Católica había impuesto en su organización, porque también se hicieron un hombre. Y Lutero vivió bajo la luz del justo, vivirá por fe, siendo una separación de lo que ya había sido organizado bajo la Iglesia Católica. Y él lo estableció, Martín Lutero. Dios lo usó como instrumento y él hizo la separación. Él entró bajo la norma del Espíritu, de lo que Dios había establecido allá en los libros de los Hechos. Pero ¿qué pasó cuando el mensajero fue quitado? ¿Qué hizo? Hicieron lo que Martín Lutero no, o él de lo que Martín Lutero salió, ellos volvieron a meterse. Y ahora se organizaron, se hicieron un hombre, los luteranos. Y ellos podían decir igual que los fariseos. Nuestros padres Abraham, nosotros no somos hijos de fornicación. Lutero trajo el mensaje para la hora de nuestro día y nosotros la creímos y por eso nos organizamos y creamos. Y ahí entró el problema. Hubo una necesidad y crearon un orden y por haberse organizado y por haberse hecho un nombre, tuvieron que a juro obligado entrar y hacer una norma. Y al establecer esa norma quebrantaron la ley de Jehová, mi amado hermano y hermana. Y ellos dirán, pero Lutero fue nuestro fundador. Sí, pero Lutero entró bajo la norma. Lutero fue renacido. Lutero nació otra vez. Lutero se arrepintió conforme a Hechos 2:38. Fue bautizado y recibió la promesa del Espíritu Santo. Esta fue la norma de Lutero, pero después de su partida no fue su norma, sino que fue la misma de los fariseos que le estaban haciendo esta pregunta. Hicieron su círculo y se metieron en su círculo y en el círculo sacaron a Dios. Igual que los católicos que sacaron a Dios, igual que los luteranos. Y Dios tuvo que levantar a otro hombre bajo la edad de Filadelfia, John Wesley. ¿Y cuál fue la norma de John Wesley? Hechos 2:38, mi amado hermano y hermana. La verdad siendo restaurada en Lutero y siendo aún más restaurada cuando Wesley y fue restaurada.
Y Wesley trajo su mensaje, pero ahora cuando se fue el mensajero se organizaron, se hicieron de un hombre y por consiguiente tuvieron que establecer una norma y la norma lo sacó de la escena delante de Dios. ¿Por qué? Ahora ellos cuando iban a hacer su obra, cuando iban a su culto, ellos hablaban así como habló este fariseo aquí. ¿Por qué? Y le decían a la demás iglesia, ¿por qué ustedes quebrantan la tradición de nuestra iglesia? Y en ese preciso momento cerraron el círculo y Dios quedó fuera del círculo. Ahora estamos hablando, mi hermano, de allá de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, del tiempo, varios tiempos de la edad de la iglesia. Y ahora llegamos a nosotros, que hacia donde es lo más importante, porque ahora nos toca a nosotros. Ahora somos nosotros. ¿Cuál es nuestra norma, mi amado hermano y hermana? ¿Cuál es nuestra norma? Bueno, puede decir usted, yo participo en la obra de la iglesia, ¿esa es su norma? Sea organizado, mi amado hermano y hermana. Si es miembro, yo soy miembro de la iglesia. Sea organizado, mi amado hermano y hermana. Yo me he arrepentido y ahora me porto bien. ¿Esa es la norma que Dios ha establecido? No, mi amado hermano y hermana, no es la norma que nuestro Dios ha establecido para nosotros. No es la norma que Él estableció allá con nuestros padres en Hechos 2:38. No es la norma que nuestro Dios ha establecido. Bueno, nosotros hacemos caso a lo que nos dicen en la iglesia. Lo que diga la iglesia en nuestro absoluto, no. Esa no es la norma, mi amado hermano y hermana. Que nuestro Dios nos ha llamado a que entremos, no. La norma está escrito aquí en el capítulo 3 de Juan 3:3. Dice, respondió Jesús y le digo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu. Y la norma. Y sigue nuestro Dios con la norma. Lucas 24, versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Y siguió nuestro Dios hablando, estableciendo su norma, todo apuntando a lo mismo. Hechos 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está la norma, mi amado hermano y hermana. No es ir a la iglesia, no es obedecer a lo que nos digan la iglesia, no es la membresía de nuestra iglesia, no es participar en la actividad de nuestra iglesia, no es portarnos bien en la iglesia y fuera de la iglesia, no. Es entrar bajo la orden. Si usted se encuentra en esta condición, mi amado hermano y hermana, usted mismo es una organización y por ser una organización usted tiene una norma y por tener esa norma usted ha hecho su círculo y dejó a Dios fuera. Y ahora Dios le está diciendo, no sirve, en vano me honras. ¿Por qué? Porque ha invalidado que yo te pueda bendecir. Que yo pueda comunicarme contigo, que yo pueda hablar contigo, lo has invalidado. Es lo que nuestro Dios nos dice, mi amado hermano y hermana. ¿Cuál es nuestra norma?
Mire lo que dice el siervo. Nacer del Espíritu es creer y comportarse bien en el Espíritu. Entender y creer con su corazón que Jesús es el Cristo y que está en su palabra y que ninguna otra palabra puede ser añadida o quitada de ella sin que su nombre sea quitado del libro de la vida. Eso es fuerte. Si ustedes le añaden una sola a ella con su tradición, con sus normas, o le quitan una sola cosa de ella, pues Cristo mismo dijo, su nombre será borrado del libro de la vida. Ahora encuentren una organización o denominación en la Biblia. No la va a encontrar, mi amado hermano y hermana. Ustedes deben huir de eso. Nosotros debemos huir de eso, mi amado hermano y hermana. De nosotros mismos solo organizarnos y establecer una norma, establecer una tradición y alejarnos de la presencia de nuestro Dios sentado ahí en la iglesia. Esa es una enseñanza carnal. Las denominaciones son contrarias a la Biblia. Aquí está nuestro Dios diciéndole, los fariseos, su organización no sirve, es contra anticristo, contra la palabra. Sí, nacer de nuevo significa un nuevo nacimiento de arriba. La norma establecida por nuestro Dios, nacido de arriba. Entonces estamos activos en las cosas de arriba. Oh, hermano, porque es Él mismo actuando en su palabra a través de ustedes, que sus pámpanos, que son sus pámpanos de la vid. Esa es la razón que Jesús dijo, si yo no hago la obra de mi Padre, no me creáis. Ese es el mensaje, el por qué yo estoy en contra de la religión organizada. Ahí está, mi amado hermano y hermana. Toda organización que tú encuentres en esta Biblia, que está escrita en esta Biblia como la de los fariseos, anticristo, antipalabra, mi amado hermano y hermano. Y aquí está la evidencia. A través de la historia está la evidencia. Y si usted tiene que examinarse de que usted no se esté poniendo esos zapatos, de estar sentado en el lugar correcto, escuchando las palabras de la Biblia que son correctas, y está su alma perdida, mi amado hermano y hermana, porque usted mismo se ha denominado, usted mismo se ha hecho de un nombre, de que usted va a la iglesia y está listo. No, de que usted se arrepintió y ahora se porta bien. No es la norma, mi amado hermano y hermano. No establezca esa tradición. La norma es Hechos 2:38, mi amado hermano y hermana. Fuera de ahí. Lo que acaba de decir el siervo en este mensaje. La muerte. Ser quitado su nombre del libro de la vida. Ahí está, mi amado hermano y hermana, la norma. ¿Cuál es la norma que nuestro Dios ha establecido? Hechos 2:38. Y eso lo mantendrá que activo en la obra de Dios. Pero si su norma no es conforme a la palabra en Hechos 2:38 y todos los capítulos que leímos, donde nuestro Dios señalaba, ahí está la norma, esta es la norma, y esta es la norma, y aquí es la norma, y de muchas palabras, y por muchas trompetas, pero esta es la norma. La misma no ha cambiado, mi amado hermano y hermana. Por eso esté atento a cuál es la norma que usted tiene individualmente. Puede que su iglesia tenga la norma correcta y empuje hacia la dirección correcta, pero puede que usted sentado en ese lugar correcto tenga la norma incorrecta, porque es individual, mi amado hermano y hermana. Tenemos que hacernos el examen y ver cuál es nuestra norma. ¿Quién la ha establecido? ¿Cuándo nosotros mismos la establecimos? ¿Cuál es su norma, mi hermano y hermana? Medite y examínese en esas palabras. Inclinemos nuestro rostro.
Oh, amado Padre Celestial, Señor, tú eres ese Dios de amor, Padre Celestial, Señor, que nos habla, Padre, con tu verdad, Señor, porque no quieres que ninguno se pierda, Padre, sino que todos procedamos al arrepentimiento, Señor. Hacer las cosas correctamente, Padre Santo, Señor, porque tú quieres bendecirnos, Padre Celestial, pero no puedes hacerlo, Padre Santo, porque tu propia palabra, Señor, lo ha establecido, Señor, que si no es la norma que tú lo has establecido, tú no puedes hacer nada hasta que volvamos, Señor, a la norma que tú, Padre, has establecido desde el principio y no la has cambiado, Señor. Eres tú, Padre, con el hombre, Señor, y el hombre, Padre, contigo, Padre Santo, Señor. Individualmente, Padre. Oh, por eso yo te pido que ayude a cada uno de los que ha estado al alcance de esta voz, Señor. Que ellos, Padre Santo, Señor, con sinceridad, Padre, oh, Padre, con verdad, Padre, se examinen, Señor, y vean cuál es la norma, Padre. No que la piensen solamente, sino que vean su fruto, Señor, porque los frutos declararán cuál es la norma que ellos han establecido hasta hoy, Padre. Ayuda a tu pueblo, Señor. Oh, Padre, que tu espíritu, Señor, lo vuelva sensible, Padre, al oír estas tus palabras, Señor, y ellos puedan, Padre, entrar, Padre, y sentarse, Padre, en lugares celestiales contigo, Padre Santo, Señor, porque te lo pido en esta hora en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.